sí, hizo uso de lo que se llama el derecho de defensa material. ¿Qué dijo? Dijo que prácticamente todo lo que se manifestó, que en concreto la niña iba frecuentemente a su hogar, que la niña en concreto era la mejor amiga, la hermana, que para él era una hija, o sea que situó a la víctima en su propio domicilio, y en concreto después empezó a manifestar algunas cuestiones que tienen que ver con la frecuencia en la que iba, que trataba de que justamente él trataba de no quedarse solo con la misma y demás, para evitar, dijo él, complicaciones. Dijo que él trataba de evitar quedarse solo con ella para evitar complicaciones. Así que hizo uso de su derecho de defensa material y manifestó eso en la audiencia. Le agradezco. A usted, hasta luego. Doctor, ¿cómo queda la calificación legal? Bueno, son dos, porque en concreto fueron dos conductas que se le atribuyeron. La primera de ellas es un abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores. El abuso sexual gravemente ultrajante tiene que ver con las circunstancias de su realización, el menoscabo que existe hacia la víctima, y en concreto porque era un lugar caro para sus sentimientos, también se denomina, en virtud de que, bueno, en definitiva era el hogar, la casa de su mejor amiga, que el propio imputado reconoció que le daba hasta el trato de hija. Y lo otro, que es corrupción de menores, porque agravado por el inciso segundo, porque en definitiva se trataba de una niña que tenía 12 años cuando todo esto comenzó y que, bueno, afecta su normal desarrollo, en concreto su desarrollo sexual. Entonces también se le indica en concurso ideal esa segunda figura. Y por el otro lado, la otra conducta que tiene que ver con un abuso sexual con acceso carnal, en donde en definitiva también juega esta corrupción de menores. Es decir, van las figuras con un concurso ideal que se suman y en concreto hacen en la calificación. Es decir, que este hecho viene ya desde hace un año. Este hecho viene hace un tiempo a la fecha, es decir, aparentemente todo empezó a surgir cuando la niña tiene 12 años de edad, y ahí es donde comienza a manifestarse esto que pasó un número indeterminado de veces, pero que la niña puede precisar que son de 5 o más veces. Todo eso, imagínense que en el relato espontáneo, cuando el niño empieza a volcar toda esta información, por lo general es una catarata de información en donde no empieza a precisar bien fechas y horarios. Además, porque en estas primeras etapas no hay un interrogatorio por parte de la policía, ni por los psicólogos, ni por los equipos interdisciplinarios, que están más preocupados para conservar ese relato espontáneo del niño, de la información que va surgiendo, y luego hay un acto que es fundamental y que es central, que es la cámara Gesell, donde sí se lo interroga y trata de lograrse estas circunstancias, tiempo, modo y lugar, para hacerlo es una sola vez. Porque siendo niños, en concreto, hay que tratar de no revictimizarlos, entonces no someterlos a proceso, a preguntas, interrogatorios indiscriminadamente, porque hay que pensar que, bueno, los hacemos revivir una y otra vez justamente esa situación traumática vivida. Entonces, una única vez en donde se realiza esa cuestión. Una cuestión que yo quería hacerles mención, que, bueno, su colega recién lo mencionó, hoy no solamente se trabajó la audiencia imputativa, previo control de legalidad de detención, que, bueno, se sostuvo, y en concreto salió IOSO, la Fiscalía, de la legalidad de detención. También se hizo la audiencia imputativa, hizo ejercicio del derecho de defensa material imputado y habló, y luego se trató una cautelar, en donde la cautelar lo que se hizo es la prisión preventiva al imputado. El imputado continúa en prisión preventiva y sujeta a un acto central, que es la realización de esta cámara Gesell, donde ya se fijó la realización de la misma, se ofrecieron quiénes son los niños que tienen que pasar por esa audiencia, y le resulta que se fije en esa fecha, sin perjuicio de que esa prisión preventiva se hace en esa oportunidad, y de las resultas de esas cámaras Gesell se avanza o no hacia un escenario en otro, ¿no? Y permite esa calificación legal que hoy en día hicimos, que es provisoria, porque hay que seguir construyéndola y hay que seguir reuniendo elementos de investigación, puede modificarse, ¿no? Y puede surgir otros elementos o pueden surgir otras cuestiones que hagan que cambien, no solamente los hechos como se endilgaron, sino también las calificaciones jurídicas. Por eso se habla de la provisoriedad de la calificación que se elige hoy. Entonces, en la declaración que hoy hizo el imputado, reconoce de alguna manera el hecho. Lo importante de la declaración del imputado que le hace el derecho de defensa material es que reconoce que la niña iba frecuentemente a su casa, dice que se quedaba a veces hasta 2 semanas en concreto, que prácticamente iba por lo menos 2 veces por semana, reconoce que había un trato prácticamente de hija, reconoce que su hija, que en concreto no la voy a mencionar, era prácticamente la hermana de la misma, es decir, que imagínense el trato que tenían, y que, bueno, que en definitiva todo esto, justamente por eso es lo que uno habla de que era un lugar caro para los sentimientos de la víctima, porque imagínense que esto, a sabiendas de la propia niña, y eso surge a veces de las entrevistas, de que esto va a tener una consecuencia para con la relación, o no, pero no lo sabe, pero ella sospechaba que puede llegar a pasar, un costo para con la relación con su mejor amiga.
Es decir, esto a futuro puede llegar a tener un costo con esa relación y eso también era una cuestión que, bueno, que se merituaba. ¿Refirió el imputado a algún malentendido con ella que derivó en alguna discusión, algún planteo que hayan surgido? No manifestó haber existido ningún problema. ¿Una supuesta malinterpretación? Nada, jamás hizo mención a eso, tampoco dio una motivación, un móvil en concreto para que uno diga que esto viene con otra intencionalidad. En ningún momento planteó ese tipo de cuestiones. Manifestó sorpresa con respecto a todo lo que le estaba pasando, pero no manifestó en concreto decir que había una ruptura en la relación, que hubo algún antecedente negativo en la relación entre su hija y en concreto la víctima, así que no.